colectivo H está hecho por jóvenes y una otra persona más adulta o joven de ustedes que me enviaran bien. Y a partir de ahí empezamos a hacer trabajos sobre qué hacían los jóvenes en la ciudad de Toluca. Y realizamos una serie de exposiciones fotográficas donde la idea era que el joven tomara fotografías de jóvenes. Y fue interesante porque, como siempre, las primeras exposiciones las hicimos en la facultad. Después pudimos hacer exposiciones en la Casa de Cultura, en Lerma, en Sinacantepec, y que fueran los trabajos colaborativos que lo transmitir a Veracruz. Los elementos importantes que se pueden trabajar con las instituciones. Entonces logramos ir a Veracruz, ellos trajeron una exposición fotográfica interesante con una escenografía del mar y nosotros llevamos las características de los jóvenes a Veracruz. Logramos hacer algunos proyectos académicos con nosotros. Entonces, ya que nos dimos cuenta que podíamos empezar a hacer otras cosas, decidimos formar lo que es el Seminario de Estudios de Juventud. Este seminario lo llevamos en 5 versiones. Empezó 2009, es el seminario que se hace cada 2 años. 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017 fue el año pasado. Las 3 primeras versiones fueron nacionales y ahí es interesante porque básicamente quienes necesitaban eran a profesores del Valle de Toluca para que hablaran sobre temáticas de juventud. Y empezaron a llegar, por ejemplo, en el primero llegó un colega chileno, en el segundo llegaron profesores de Querétaro, de San Luis, entonces iban creciendo. A partir de ese trabajo, y un elemento importante para nosotros fue que Marisa Santiago, a partir de 2004, ha sido de alguna manera nuestra guía y nos ha dado elementos y contactos con otros profesores. En la 4ª versión decidimos hacer el seminario internacional, y ya no era el seminario de estudios de juventud en México, sino fue el seminario de estudios de juventud en América Latina. Ahí fue un logro importante, que a veces es lo que nosotros también tenemos que aprender, que suponemos que no podemos traer a los grandes teóricos porque no tenemos recursos o porque somos una escuela pequeña. Y uno de los investigadores más importantes sobre juventud es Carlos Reis. Y en esa versión 4ª logramos traerlo. Y dijimos, si vamos a traer a ese personaje, pues necesitamos aprovechar que nos dé un taller teórico práctico y que nos dé un par de conferencias. Entonces fue interesante porque ahí empezamos ya a traer primera parte de lo que yo había puesto en la presentación, algunas fotos como para tener la idea de qué pasaba. Fue interesante. En el 5º seminario ya fue mucho más rico porque tuvimos invitados como magistrales a 2 nacionales, que tampoco uno debe perder de lado de dónde somos, entonces hay que presentar y enseñar a los demás qué hacemos en México. Hubo 2 nacionales, uno de Costa Rica, uno de Brasil, uno de España y uno de Colombia. Si se dan cuenta, por parte. Otro elemento es que muchas veces queremos hacer las cosas nosotros solos y en realidad tenemos que ir buscando alianzas. Ya en el siguiente seminario se sumó la Universidad de Colima, se sumó la ENA, se sumó una universidad de Colombia, entonces esto también nos va ayudando para ver cómo podemos hacer trabajos más importantes o más ricos a partir de eso. Y algo que aprendimos en esta 5ª versión y que es parte de lo que vamos a hacer en el seminario que toca el próximo año, es que decían los alumnos, en realidad vienen personas adultas, hablábamos de lo que somos los jóvenes, ¿por qué no podemos participar nosotros? Y a partir de eso hicimos 2 actividades interesantes. Una fue un cine debate, donde los profesores dijimos cuáles eran las películas que tenían que analizar, cuál era la guía temática, y a partir de ahí en el seminario, eso lo hicimos previo, y en el seminario iban a presentarse los resultados. Cómo veían los jóvenes reflejados en el cine, que es esta la característica. Fueron películas de América Latina, de Perú, de México, de Brasil, que eran realidades distintas donde la temática era el deporte. Y
fue un trabajo muy interesante porque fueron chicos de la facultad, chicos del CUI, e incluso hubo chicos de una preparatoria, y fue el comentario que hizo el chico. Siempre están haciendo referencia a jóvenes universitarios o de cierta edad, porque nosotros los preparatorios no podemos decir nada, y hizo una investigación muy interesante de ese chico. Y también nosotros nos dimos cuenta, teníamos que darle voz a los chicos para ver qué pueden aportar o qué tienen que decir en sus propias palabras. Otra parte que trabajamos mucho fue con la Universidad de Colima. Ellos llevan una materia que se llama Educación Especial y decidieron hacer un fashion show. Suena muy bonito ese nombre. Y es hacer un desfile de moda, pero obviamente tiene una temática específica. Ellos manejan esa temática, van a hacer un desfile, hacen toda la escenografía y hacen el diseño de su vestuario, que tienen que ser con productos reciclados. Entonces también es interesante cómo hablaron de la equidad de género, del asunto de la homosexualidad, del embarazo, o sea, fueron muchas temáticas y pasaban, explicaban cuál era el modelo y qué características tenía. Entonces es interesante porque estos chicos decían, pues muchos de sus modelos estaban muy interesantes, pero lo que querían mostrar era el cuerpo, o sea, el cuerpo pintado. Después estaban en muchas técnicas. Y llegó un momento en que ellos dijeron, no se van a enojar aquí los jóvenes o los maestros de Toluca. El último seminario lo hicimos en la Facultad de Antropología. Y ellos estaban temerosos de que no fueran a callar, no fueran a hacer malos comentarios y todo lo contrario, un aplauso y un reconocimiento de su trabajo para decir que gustaría hacer algo semejante en el próximo seminario a nosotros. Entonces, a veces también es el asunto que los chicos dicen, es que en realidad no nos escuchan y no dicen nada. Y eso parecería, pero en realidad se trata de levantar la voz y decir qué nos gustaría hacer. Entonces, en este siguiente seminario, en realidad estaba 2 años, cuesta mucho trabajo desarrollarlo, contactar. Entonces, es parte de las actividades que nosotros vamos generando y que procuramos hacer trabajo anterior para ir generando distintas situaciones sobre lo que es el joven y cuáles son sus características, esas condiciones que insisto, hacer mucho énfasis en qué pasa con los jóvenes en el Estado de México. Y bueno, un elemento importante que me gustaría compartirles es que a veces este seminario tuvo una gran discusión, se generaron proyectos y cosas interesantes, pero qué productos hay como para mostrar. Y uno de esos elementos es que uno puede hacer como profesor proyectos de investigación, ya vincularse a los chicos, y uno de esos fue este asunto de postal de la ciudad, interacción juvenil, los portales de Toluca. Eso es interesante, y ahorita lo hablamos para que puedan ver dónde estamos hablando de las actividades que hacen los jóvenes en los portales, como pueden ser los cumpleaños, como puede ser el sonido, como puede ser la visita que hacen a la escalera que fue tan famosa en Toluca. En fin, dos diferentes características y diferentes voces de qué hacen los jóvenes en la ciudad de Toluca. Fue guiado o nos ayudó justamente la doctora Marisa, por parte de lo que dicen. A veces los investigadores o los teóricos nos ayudan a dar guía y a decir, este es el camino que vamos a seguir. Pero para los estudios de juventud hay muchísimas posibilidades. Otro elemento importante es que también hicimos un trabajo sobre el deporte de los jóvenes. Y también es importante que a veces el deporte, si los estudios de juventud no son tan reconocidos, los estudios de deporte mucho menos. Y nosotros logramos que en este congreso pudiéramos presentar varios trabajos y que esos trabajos después se retrabajaran para que fueran producto de un libro. Entonces, esos son los elementos que se han estado haciendo. Este es otro proyecto de investigación donde justo hasta el nombre de expresiones cotidianas y estilos de vida de los jóvenes es interesante porque qué opinan y qué piensan los jóvenes sobre la música, sobre el baile, diferentes actividades, y son textos que se hacen con distintos profesores y donde participan los alumnos, que creo que es un elemento importante para que vayamos ubicando cuáles son esas posibilidades. Entonces, ahora ya vamos un poco
Les conté cómo surgió aquí y vamos un poco al asunto de una cartografía para ver cuáles son los elementos teóricos para abordar el tema de la juventud. Entonces, una cartografía justamente nos va a dar un panorama para ver cuáles son las posibilidades sin dejar de lado que se van desarrollando o surgen otras características. La siguiente, por favor. Entonces, un elemento importante que nosotros ubicamos para hacer una investigación, un estudio, justamente es marcar la diferencia entre qué es adolescencia y qué es juventud. Si ubicamos esas características, podemos entender o podemos ubicar desde dónde y qué tipo de joven o qué tipo de sujeto queremos estudiar. Básicamente, la adolescencia es una etapa que tiene relación con lo biológico. Son condiciones o características que incluso la psicología o los médicos dicen, es un periodo de preparación para hacerte adulto. Es una etapa donde le van enseñando a los jóvenes cómo dominar sus instintos y sus impulsos. Y pasa lo mismo para todos los adolescentes. En cambio, la juventud es una parte de esa vida donde estamos marcando una identidad, cómo quiero ser frente a. Y son básicamente los estudios que se han realizado desde la sociología y desde la antropología. En nuestro caso, la parte que hemos estado haciendo de existencia es en el centro de la comunicación. Y por eso decimos que es un estudio multidisciplinario, porque eso nos va a ayudar a entender cuáles son nuestras posibilidades que podemos realizar. Además, es una situación compleja, agenciable, flexible y cambiante. Es decir, va a depender de ese contexto y de esas características, cómo vamos a entender cómo es este joven aquí, cómo es este joven acá, y cómo a veces van a tener características similares, pero también van a tener características muy particulares. Entonces, tenemos que ubicar las características de clase, género, etnia, sexualidad, religión, todo este asunto de la globalización, la migración, la generación. Es importante porque de generación a generación hay cambios radicales, la nacionalidad, la política, la moda, la música. Todo eso nos va ayudando a entender cuáles son esas características o cómo se va informando esa juventud. La siguiente, por favor. Esa ya no la vamos a ver, pero bueno, se les comparto para que ustedes lo estoy indicando, pero no sé qué pasó. Y ahí es importante. Aquí nos están dando una serie de marcos teóricos para decir desde dónde y con quién vamos a abordar la juventud, cuál es la reproducción de la juventud. Está la tradición funcionalista, la sociología cultural, la teoría de la elección racional, interaccionismo simbólico y las modalidades emergentes. Es parte incluso también de la historia de cómo vamos ubicando cómo se entendió al joven y cómo se puede ir modificando a partir de los estudios y del marco teórico que quieran trabajar. Por ejemplo, en la primera tenemos a Parson, donde nos dice que básicamente un joven es a partir de la familia, de la escuela y de la religión, donde va a tomar esos elementos para poder actuar socialmente. Si entendemos cómo se comporta, quiénes son sus amigos en la escuela, vamos a entender cuál va a ser, por ejemplo, las influencias de la música, o cuál va a ser la moda, la forma de vestir. Entonces, esa es una manera donde él nos dice, si quieren estudiar a los jóvenes, tienen que tener esos elementos, esos mensajes para entender, incluso porque la familia también nos va dictando, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, y la religión también. La religión nos puede marcar muy puntualmente qué puedes hacer si eres mujer, qué puedes hacer si eres hombre, independientemente de la religión. Entonces son elementos para decir por qué se comporta así este chico, porque es su religión, porque es su familia y porque así socializa en la escuela. Entonces es un elemento importante para buscar esas características. Otro autor de la sociología cultural es Bourdieu y también nos dice que la escuela es el espacio justamente donde se puede generar, donde puedes ubicar esa socialización o esa violencia que se puede generar en una escuela. Y que puede ser en el aula, puede ser en el recreo, puede ser a la salida. Entonces, si vamos ubicando y le damos ese seguimiento, vamos a entender cuáles son esas características. Por su parte, Coleman también nos dice que la escuela es un elemento donde el joven va marcando su identidad y esa subcultura juvenil. Recuerdan que también, en parte de las características, podemos hablar de una cultura y los autores van hablando de subculturas a partir de los grupos en los cuales tú te integras. Entonces, si vamos entendiendo esas características, es
parte de esta comisión por esos elementos que nos van a ayudar a entender. El interaccionismo simbólico de Werner y Luhmann, supongo que ellos ya lo conocen, son parte de los clásicos para entender cómo el lenguaje también nos va a ayudar a entender cómo se comporta el cuerpo. Y el lenguaje hablado, o hasta el lenguaje, lo que tiene. Esos autores lo dicen incluso que es como si te quedas una máscara y depende de dónde vas a estar, te la pones y actúas de esa manera, te la quitas y ahora acá, como sea necesario, van a hacer estas soluciones. Y la parte de las modalidades emergentes justamente nos están diciendo cómo surgen nuevas cosas. Puede ser que esto ya esté establecido, pero los jóvenes van marcando o van teniendo situaciones diferentes, que en este caso, por ejemplo, muchos lo tienen ustedes con las tecnologías, con los celulares, con el lenguaje que utilizan en el WhatsApp. Esas contracciones que a veces una persona que ya no es de su generación, decimos, ¿qué cosa dice aquí? Y le preguntas al chico, eso es parte de esos códigos que cada quien va generando y que a veces lo hacen para decir, eso lo entendemos nosotros, para que no lo entiendan nosotros, o para que no lo entiendan mi papá cuando quiera revisar qué clase. Entonces es parte de esas características. Entonces, esos autores nos dicen, tenemos que hablar de especialidades juveniles, es decir, ya no vamos a hablar de un solo joven, sino puede haber muchas posibilidades. Y si cambiamos de paradigma, vamos a decir, tenemos la adolescencia, tenemos la juventud o tenemos las juventudes, que es lo que nos gustaría abordar. Esto. Otro elemento importante es que, según el autor, puede ser el término tribus urbanas, culturas juveniles, que se van generando a partir de, y dirían, no es un autor sea mejor que otro, nos va a dar la condición o las posibilidades de ver desde dónde y cómo quieres abordar a ese sujeto joven. ¿Qué relación tiene con la política, con el agenciamiento, con las manifestaciones culturales? Si entendemos todas estas características, vamos a poder explicar por qué son los jóvenes así en este momento. Y un elemento básico actualmente es la criminalización. ¿Por qué está pasando esto? Si lo entendemos, podemos proponer o podemos hacer cosas para mejorar. Y es una relación que tiene que ver los adultos y los jóvenes, y no solamente la parte. Así es, por favor. Entonces, aquí está el asunto de cuáles son los autores que han trabajado el tema de la juventud. Digo, si se dan cuenta, el primero que tenemos es Rousseau, y ese es un clásico, donde habla de la juventud desde aquellas épocas. ¿Se acuerdan de qué época era Rousseau? ¿Alguien? ¿Sí? Entonces se dan cuenta, desde esa época nos va diciendo cómo se veía el joven en esa época, cuáles eran las características, cuáles eran las condiciones y por qué la importancia de la educación. Y bueno, así nos dan una serie de autores y también ubicamos cómo hay un buen número de autores mexicanos. Susana Rejillo, Marisa Arteaga, Lidia Suárez, Néstor García Cantini, un argentino mexicano, Andrés de Garay, Casillas, José Antonio Pérez Isla y Mauricio Sepúlveda, que es chileno. O sea, son parte de los autores que han trabajado en temas de la juventud y que nos dan esos elementos para decir cómo entienden ellos al joven y a partir de ahí cómo lo van a desarrollar, cómo van a hacer su trabajo de investigación. La siguiente, por favor. Ahora, si se dan cuenta, cuando ustedes arman un marco teórico, es tal como dicen, ¿no? Vamos a enmarcar cómo voy a estudiar jóvenes. Puede ser así, o cualquier temática que quieran realizar. Entonces, a partir de eso, tenemos que ubicar elementos desde la discusión conceptual o las categorías analíticas que nosotros queremos hacer referencia. Es un elemento importante para los trabajos de investigación. Y a partir de eso, bueno, ya podemos ver cuál es la conclusión o cuáles son los resultados de ese ejercicio. Entonces, ya veíamos parte de esa discusión conceptual que es adolescencia, que es juventud, que son tribus juveniles, que son culturas o contraculturas juveniles, que son subculturas juveniles, socialidades juveniles, perspectivas de análisis, teorías sobre juventud. Si ubicamos qué discusión conceptual vamos a ubicar los para nuestro trabajo de investigación, ya vamos a poder pasar a el asunto de las categorías. Las categorías, digo, aquí
aquí yo puse una serie, pero obviamente puede crecer muchísimo. Una puede ser que queremos hacer la visibilidad de esos jóvenes, qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen. También tenemos estructuras sociales, relaciones de poder, es decir, cómo se hace esa relación, por ejemplo, de padres a hijos, de profesores a los alumnos, una relación que tiene el poder de hacer algo sobre el otro, o cómo puede darse ese diálogo. Están los jóvenes y las instituciones. ¿Qué me da la institución? ¿O qué derechos tengo yo y qué obligaciones tengo? A veces tampoco las queremos conocer o reconocer. Lo político y los sujetos juveniles, es un elemento importante para ver cómo te posicionas. Las manifestaciones sociopolíticas juveniles, que eso puede ser desde la música, el graffiti, son muchas características que nosotros podemos trabajar para ubicar esas características. Un elemento importante también es la salud, los jóvenes y la salud. Dirían que eso de los embarazos adolescentes es muy fuerte, y si hay tantas campañas, ¿qué cosa está fallando? Que en realidad, en lugar de disminuir, van en aumento. Podemos hacer estudios para tratar de entender qué está pasando. Movimientos juveniles, políticas públicas, en realidad, ¿qué tantas políticas públicas hay para los jóvenes? Si las hay, no las hay, y acuérdense que hay políticas públicas que pueden ser a nivel general, que pueden aplicar a todos, pero también hay políticas a partir del estado, del municipio, y entonces puede ser que ahí no los tengan contemplados. Y bueno, si ya hicieron diferentes estudios, bueno, ¿cuáles son los resultados que podemos ver? Y hay encuestas nacionales, regionales e institucionales sobre el tema de la juventud, que nos dicen cómo usan internet, qué bebidas toman, depende del tipo de encuesta, nos puede dar resultados para ver qué pasa a nivel federal, a nivel estatal y incluso a nivel municipal. Hay también estadísticas nacionales e internacionales que nos sirven para comparar y para tener elementos de ubicar cómo podemos ver a jóvenes de manera general, qué cosas tienen en común y cuáles serían esas particularidades. Hay estudios de casos de esas culturas juveniles, por ejemplo, parte de cuando se empezó a pensar dando el asunto del reggaetón, hay varios profesores. Alfredo Náteras es uno de los que estudia ese asunto del reggaetón para decir, bueno, un automático lo ves tan mal, hay que ver que los jóvenes tienen ese seguimiento y cuáles son sus características o esas condiciones. Entonces, bueno, o a veces porque también hay tanto joven que se mete al asunto del narcotráfico y hay jóvenes para ver qué está pasando. También hay documentales, películas que son resultados de los trabajos que se realizan a partir de algún grupo en específico sobre esa juventud. También hay revistas especializadas que hablan sobre el tema de la juventud con diferentes perspectivas. Hay instituciones que dicen sobre, desde y para los jóvenes, de ONG que nos van diciendo cómo podemos apoyar a los jóvenes, cuál es la relación que se puede entablar para hacer trabajo conjunto y que eso pueden ser gubernamentales, ONG o asociaciones civiles y a veces son hasta estas redes que pueden hacer los jóvenes con los estudiantes y los jóvenes en su comunidad para hacer diferentes trabajos. Entonces, si se dan cuenta, son elementos importantes de esta discusión conceptual, esas categorías analíticas y cuáles son los resultados. Es una pequeña muestra, pero hay diferentes condiciones o elementos para entender cómo se puede desarrollar esto. Bueno, aquí José Antonio Pérez Islas es uno de los autores que ha trabajado justamente el tema de la juventud. El tema de la juventud en México se ha trabajado básicamente desde los 80 para acá. Antes no hacían estudios serios, igual no que otro, pero no había esa sistematización. Entonces, José Antonio Pérez Islas trabaja en la UNAM y en un seminario sobre juventud. Y también fue parte del Instituto Mexicano de la Juventud, donde hay un centro de documentación.